Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso de Introducción a la Programación. Vamos a comenzar con esta primera clase, haciendo un pequeño recorrido por la plataforma con la que vamos a trabajar para que ustedes dispongan del material, para que puedan presentar los trabajos que se les van a ir pidiendo, y también para que puedan hacer consultas a través de la plataforma, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Bueno, como ustedes podrán apreciar, y los que ya entraron a la plataforma, yo les he puesto ahí en la descripción del grupo de WhatsApp directamente el link para que entren al aula virtual, ¿sí? Porque la página principal de lo que sería el campus virtual de la universidad es esta que tenemos acá. Esta sería la página principal. Ustedes tienen que acceder, por supuesto, con su cuenta, ¿sí? Con usuario, contraseña, etcétera. Y una vez que están ya logueados, pueden acceder al aula que se identifica con este código que depende del horario de ustedes, ¿sí? En este caso es del miércoles a las 19 horas. Bueno, ¿qué tenemos en el aula? Por el momento tenemos habilitadas dos secciones o bloques que se identifican acá a la izquierda con estos accesos, con estos links. El bloque principal, que es el que estamos accediendo ahora, ahí tenemos disponible un foro de anuncios. Fíjense que ahí en este foro de anuncios, si ustedes entran, van a encontrar los mensajes que les vamos a ir poniendo los docentes. Ya he puesto un primer mensaje a propósito de darles la bienvenida al curso y explicar cómo sería la metodología, la dinámica que normalmente vamos a tener en las clases, ¿sí? Como bien lo dice acá, vamos a tener disponible un material de lectura y la grabación de la clase, fundamentalmente para que ustedes puedan repasarla, verla de nuevo, o para los que no hayan podido asistir. También hay un foro colaborativo, que ya vamos a ver, donde ustedes pueden ir haciendo sus aportes y también sus consultas, ¿sí? Ahí vamos a tener la ayuda de otra docente, de la profesora Mendieta, que ya en algún momento se va a presentar. La profesora Ana Mendieta va a estar también colaborando en ese foro, contestando algunas consultas que ustedes hagan. Bien, los encuentros, como ya lo dijimos, son los miércoles a las 19 horas. Vamos a tratar de terminar a las 21 horas, si no hacemos ningún break, ningún intervalo. Pero bueno, a lo sumo, siempre la primera clase con la presentación y el inicio, el arranque, siempre nos lleva un poquito más, así que es muy probable que hoy estemos hasta las 21:15, 21:20, ¿no? Perfecto. Bueno, también es importante que ustedes participen en las clases de tal manera que sea más dinámica y que no sea simplemente escuchar lo que yo estoy exponiendo o explicando. Así que va a ser muy importante que todos estén atentos, que si hay alguna duda pregunten, y si quieren hacer algún comentario, algún aporte, porque veo que hay varios que ya tienen tal vez algunos conocimientos, y siempre uno conoce algo de la temática y puede hacer un aporte
Así que reitero, va a ser muy importante la participación de ustedes, sobre todo ya en las clases que tengamos posteriormente, cuando ya empecemos a tratar los temas más específicos, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con pequeños grupos también, en alguna ya actividad práctica, más adelante, como actividad de cierre de la clase. Así que los últimos 30, 40 minutos vamos a estar trabajando, cuando ya comencemos con la práctica, con alguna situación problemática que ustedes tendrán que resolver. Bien, también vamos a habilitar un glosario que es muy fácil de poder bueno, participar, donde ustedes van a aportar ahí conceptos, definiciones de los temas que vayamos viendo. ¿Sí? Eso va a ser una actividad colaborativa que hace un poquito a la participación de ustedes y se va a tener como concepto. ¿Sí? Bien, y vamos a tener posteriormente a la clase un cuestionario formativo, es decir, un cuestionario que no se toma como una evaluación, sino que es para que ustedes mismos vean cómo van, para que los docentes también hagamos un seguimiento de cómo van ustedes entendiendo o no los temas, para ir reforzando o reviendo si hace falta. Y por último, sí vamos a tener una evaluación, ya en el último encuentro, la última clase, vamos a dedicarla a una evaluación a través de un cuestionario evaluativo y de la resolución de un problema, ¿sí? Individual, por supuesto, ¿sí? Bueno, más o menos esa es la metodología que vamos a tener en el curso. Pasando a otros detalles dentro de lo que tenemos acá en el bloque principal, ahí está el foro colaborativo que yo les comentaba, donde ustedes pueden participar haciendo consultas o respondiendo también a las preguntas que hagan sus compañeros. Bien, tenemos acá el cronograma de clases tentativo, más o menos es lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? En cada una de las clases. Justamente la clase de hoy es una clase de presentación del curso, pero vamos a también introducirnos ya en los temas, digamos, básicos. Vamos a hacer una pequeña introducción a la computación, viendo los conceptos fundamentalmente de datos, información y también algunos detalles, hardware, software, etc. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos el glosario también acá en este bloque principal, el glosario que yo comentaba, donde ustedes van a ir agregando a ese glosario, es como un diccionario que vamos a ir construyendo entre todos, ¿sí? Con los conceptos que se vayan viendo cada clase. ¿Sí? Así que va a ser importante que le dediquen unos minutitos a colocar allí alguna palabra, alguna frase, algún concepto, relacionado con la temática que vayamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después para cada semana vamos a tener una sección donde mínimamente, como lo es la semana 1, vamos a tener los contenidos que se van a desarrollar y una pequeña guía, un material que es con el que yo voy a desarrollar el tema, con el que voy a exponer los temas. Y también acá, en esta sección, después les va a aparecer el cuestionario que ustedes tienen que contestar, formativo. ¿Ah? Es un cuestionario, como les decía al principio, formativo, ¿ah? Que van a tener todas las semanas. Perfecto. Y también el video de la grabación va a estar colocado en la sección de cada semana. Eso va a ser lo mínimo, después se podrá agregar algún otro material complementario cuando sea necesario, ¿sí?
Bien, perfecto. Entonces, ya todos tienen que tener acceso al aula virtual, porque como verán, va a ser muy importante que así lo hagan, porque ahí vamos a tener todo el material y las actividades, ¿sí?, que vamos a ir planteando en el desarrollo del curso. Perfecto. Bueno, les reitero, disculpen, por si alguno estuvo distraído al principio o llegó tarde, hay algunos que entraron recién. Ahí en el chat les pido por favor que pongan el nombre completo, se presenten y va a quedar registrado como asistencia. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la presentación, así que les voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien. A ver, ahí están. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno. Muy bien. A ver, vamos a compartir sonido. Perfecto. Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a ver es una pequeña introducción a la computación o a la informática y los temas que vamos a desarrollar son estos. Vamos a comenzar por los conceptos más elementales, que son relacionados con datos e información, ¿sí? Y después vamos a ir abordando ya otros conceptos que hacen al contexto donde se maneja, donde se desarrollan los programas, donde trabajan los programadores, ¿sí? Es decir, todos estos conceptos, fundamentalmente el concepto de sistema informático, ¿sí?, y las funcionalidades de un programador, que es con lo que vamos a concluir la temática, ¿sí? Bien. Acá tenemos una breve síntesis de los conceptos que están relacionados con datos e información y que muchas veces se confunden o no se tienen en claro. Y esta pirámide que tenemos acá a la izquierda, la pirámide DICS, se la conoce por las siglas de dato, información, conocimiento y sabiduría. Bueno, son distintas jerarquías de lo que normalmente le llamamos información en general, ¿sí? Pero cada uno de estos conceptos tiene su definición y también tiene su importancia cuando nosotros vamos a desarrollar cualquier sistema dentro de cualquier temática que estemos trabajando. De tal manera que es muy importante aclarar y distinguir estos conceptos. Dato, como bien lo dice acá en esta definición muy sintética, es un conjunto de símbolos que describen hechos o entidades. Simplemente nosotros representamos con símbolos los datos y ya vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener un dato para poder constituir el otro estadio dentro de esta pirámide, el otro nivel, la otra jerarquía, que es lo que se llama información, ¿sí? Información es un conjunto de datos significativos. O sea, información no es cualquier conjunto de datos, ¿sí? Y vamos a ver que este concepto de información es relativo al usuario de la información, relativo al receptor de esa información, ¿sí?, o de ese conjunto de datos.
Porque lo que puede ser significativo para mí puede ser que no lo sea para otras personas. Así que ya vamos a analizar bien cuáles son las características. Bien, el conocimiento como otro nivel dentro de esta pirámide, que está en relación a la complejidad, o sea, cuando hablamos de conocimiento, es algo más complejo que la información y que los datos. Y es la suma de la información más la experiencia. Cuando uno va aplicando la información, cuando va interrelacionando distintas informaciones, cuando uno contextualiza la información, la aplica para resolver algún problema, y eso se va adquiriendo experiencia, ahí estamos frente al concepto de conocimiento. ¿Sí? Fíjense que hace muchos años se hablaba de la sociedad de la información, ¿sí? Pero ahora se habla de la sociedad del conocimiento. ¿Sí? O sea, es muy importante la aplicación de la información dentro de cualquier actividad y dentro del ámbito laboral. Es muy importante el manejo de la información. Así que se ha evolucionado en cuanto a la complejidad de estos conceptos. Como les decía, hoy en día se habla de la sociedad del conocimiento, por la importancia que está teniendo dentro del ámbito, sobre todo de producción, el manejo de conocimiento, visto como información más la experiencia. Y en el último estadio, que sería lo máximo a lo que podemos aspirar, es la sabiduría. El concepto de sabiduría es la suma del conocimiento más la optimización. Es decir, utilizar el conocimiento de la mejor manera, de la manera más eficaz, de la manera más óptima. Y para eso, por supuesto que hace falta tener mucha experiencia, muchos conocimientos, ¿sí? Y diríamos que es el máximo nivel que podemos pretender alcanzar en cualquier organización, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a ver ahora un pequeño video que tal vez de una manera mucho más elocuente nos presenta estos conceptos. ¿Sí? Ya les comparto el video. Bueno, ahí les comparto ya el video. Perfecto. Y tengo una definición muy cartesiana, es decir, muy ingenieril. Yo he trabajado mucho en el mundo de la información, de los datos, vamos a decir, datos, información, conocimiento. Porque yo estaba bastante orientado a los sistemas informáticos dirigidos a la alta dirección. Siempre hablábamos de lo mismo, ¿no? Sí. Datos. Hablábamos, datos, ¿qué son datos? Datos son números, sí, o caracteres almacenados de una determinada manera y organizados de una determinada forma, pero que no significan nada. Tú coges un fichero en aquel tiempo, lo mandas a imprimir y te sale una serie de números, de ceros, de letras, de nombres. Hombre, si ves un nombre dices, coño, esto es un nombre, sí, esto parece que es un nombre. Juanito. O una dirección, esto parece que es una dirección. Sí. Esto no vale para nada. Una empresa puede tener millones de ceros almacenados y no significan absolutamente nada.
estadio de esta, vamos a decir, escalera, era lo que denominábamos información. Ya, Sí, sí. esto ya era algo más que datos. Eran ya los datos con un añadido, ¿no? Con un, vamos a decir, una explicación Sí. de qué contenían esos datos, ¿eh? Entonces ya sabíamos que ya en esa hilera, pues desde aquí a aquí, joder, parece que va el saldo de la cuenta, ¿no? De aquí a aquí el número de cuenta o tal, ¿no? Ya empieza a tomar... Adquirían un cierto sentido, ¿no? Es decir, eso es, adquirían un cierto sentido los datos. Y ya el tercer y último estadio de esta pirámide es lo que denominábamos nosotros el conocimiento. Que es decir, yo ya tengo los datos, tengo su significado, pero ahora tengo que saber sus relaciones. Entonces, cuando yo sé explicar eso en comparación con otras informaciones, ya sé yo si mi empresa está creciendo o no está creciendo, Claro. por qué está creciendo o por qué no está creciendo, por qué crece menos de lo esperado, Sí. por qué no vendemos ese producto y si vendemos aquel, por qué aquel producto lo vendemos en Andalucía y no lo vendemos en Euskadi. Entonces, eso ya es conocimiento. Como ves, estoy reduciéndome mucho a lo que te he dicho antes, muy cartesiano, muy dentro del mundo de la tecnología. Sí, pero... El conocimiento en su sentido más amplio, joder, incluiría, y estos los departamentos de recursos humanos están muy implicados últimamente, en que la información dentro de la empresa para sus empleados y sus directivos pues sea lo más fluida posible y que se pierda el mínimo tiempo en buscar. Lo de las webs, Sí, sí. y el conocimiento, el gestor del conocimiento y todo esto que se puso de moda hace ya unos años, ¿no? Sí. Es decir, que tengamos una... Eso Internet nos ha... que no hemos hablado de Internet, también ha sido un avance de la leche, ¿no? Pero que está ligado un poco a la conectividad. Ajá. En realidad esa es conectividad. Sí, sí. Es la capacidad de trasladar información de un punto a otro, Sí. de una manera rápida. Del conocimiento y de los gestores de conocimiento. Sí, y de los departamentos de recursos humanos, que normalmente suelen ser los primeros implicados, ¿no? Sobre todo en grandes organizaciones. Claro, hay mucha información en la empresa que los empleados no la conocen. Ya. Y muchas veces la necesitan. Sí, sí, Entonces, ahí se empezó un poco con hacer portales en las intranets, que son internet pero internas, para ofrecer a los empleados información práctica de su tarea, Sí, sí. de cara al cliente o de cara a su operativa, pero también de otras cosas, ¿no? Pues yo qué sé, que puede ser desde sus vacaciones, desde los cursos de formación que hay en no sé qué para que se pueda apuntar, en fin. Internet, fundamentalmente, y la tecnología Internet fue lo que dio la oportunidad a todo a este tema de progresar, ¿no? Sí. Y que eso sea conocimiento, y no sea información o datos, que muchas veces Internet se habla de que es una mierda porque realmente trae datos, pero no hay criterios. Claro. Ah, muy bueno. No hay conocimiento de cómo esos datos juegan, ¿no? Hay otro nivel superior que sea la sabiduría, que es la que tú me estás regalando ahora, ¿no? Ese sería... Muy bien. Bueno, este ingeniero español, con su particular forma de hablar, pero muy ilustrativo, ¿sí? Es decir, estos conceptos que estamos presentando no son simple filosofía ni teorización, sino que realmente uno tiene que tenerlos en cuenta y cuando se trabaja en una organización es muy importante distinguir, por lo menos entre los tres primeros niveles, dato, información y conocimiento, ¿sí? Ya vamos a ver ahora a continuación cómo se organiza normalmente cualquier empresa o institución y cómo es importante disponer de información para los distintos niveles que hay en cualquier organización, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la presentación.
Bien. Bueno, como habíamos presentado recién el concepto de dato como el conjunto de símbolos que nos permiten describir hechos o entidades. Bueno, un poquito acá para aclarar qué son los símbolos. Y bueno, los símbolos, ¿sí?, son todos los signos que nosotros utilizamos, que normalmente cuando uno representa datos en forma escrita, utiliza letras, números, también puede utilizar gráficos, pero también podríamos ir en otro formato de representación, cuando ya hablamos de sistemas de cómputo, donde los datos, los símbolos podrían ser señales eléctricas o señales magnéticas u otro tipo eh, de formas de representar esos símbolos. Pero en definitiva, los símbolos son convencionales, son convenciones. ¿Ah? O sea, nosotros convenimos que vamos a utilizar tal o cuales símbolos para representar los datos, y lo importante es que todos comprendamos, entendamos esos símbolos, los sepamos interpretar y utilizar. Bien, cuando hablamos de hechos, obviamente estamos hablando de cualquier suceso, cualquier acontecimiento que se pueda describir mediante un conjunto de datos. Pueden ser transacciones comerciales, puede ser un servicio que uno esté realizando, puede ser una noticia, puede ser un accidente que ha ocurrido y hay que describir los distintos datos, ¿sí?, de cualquier suceso o acontecimiento. Y después están las entidades. Entidades puede ser cualquier ser vivo, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier lugar, un paisaje, una ciudad, un automóvil, bueno, un animal, una persona, etc. De tal manera que cuando decimos hechos o entidades, estamos diciendo cualquier cosa que se pueda describir. ¿Sí? Bien. Y también el concepto de información que dimos como conjunto de datos significativos. Y ahí es muy importante que entendamos qué quiere decir significativo. Y acá están las 4 características que debe tener un conjunto de datos para ser significativos. Tiene que ser reconocible, en primer lugar, porque si yo no soy capaz de reconocerlo, de entender lo que está ahí representado con esos símbolos, y por supuesto que no va a ser significativo para mí, por más que para otras personas que sí lo entiendan, que sí lo reconozcan, sea importante. Bien, íntegros, es decir, que sean completos, porque de nada me sirve un conjunto de datos que esté incompleto. Lo mismo con la característica de inequívoco, es decir, que no sea algo ambiguo, que sea algo que esté bien definido y contextualizado. Ahí el contexto es muy importante para esa característica de inequívoco. Y por último, y tal vez el más importante, porque los primeros 3 son como obvios, ¿sí? O sea, yo tengo que ser capaz de reconocer el dato tiene que estar completo, y el dato tiene que ser inequívoco. Esos son 3 características, diríamos, casi obvias. Pero la más importante para que el dato sea significativo es que sean relevantes, o sea, que sean pertinentes. Eso quiere decir que me sirvan para algo, que me sirvan para tomar una decisión o que me sirvan para resolver algún problema. ¿Sí? Ahí decimos que son significativos. Bueno, para clarificar un poquito esto, veamos estos ejemplos. En la primera tablita tenemos algunos datos y a la par, con signos de interrogación, las características. Empecemos por reconocible. Empecemos por la característica de reconocible. Y acá les pido, por favor, que ustedes me digan, participen. ¿Sí? Ejemplo, el primer dato que tenemos acá.
04/08/19. ¿Qué opinan? ¿Es reconocible? Sí, es Sí, una fecha. una fecha. Perfecto. Todos coincidiríamos seguramente en que se trata de una fecha, ¿sí? Por el formato, porque es lo convencional. ¿Ah? Además, lo más básico es que sí entendemos, sí sabemos reconocer los dígitos, el 0, el 4, el símbolo de la barra inclinada, etc. O sea, lo podemos reconocer al dato. Perfecto. Fíjense en este otro que está a la par, que a propósito lo he sacado del traductor de Google, del idioma chino, salvo que alguno de ustedes, que no me sorprendería porque, bueno, ya hoy en día los idiomas no son tan inaccesibles como en otras épocas, ¿no? ¿Alguien sabe reconocer estos símbolos? Que ya les estoy diciendo que son chinos. ¿Alguno sabe lo que significa? ¿Lo sabe reconocer? Bueno, era muy probable que no, ¿verdad? Bueno, yo cuando lo saqué del traductor, en realidad puse la palabra amarillo, ¿sí? A propósito que es un color tal vez muy relacionado con el concepto que uno tiene de los chinos, ¿ah? La raza amarilla. Pero bueno, también el amarillo, como color, fíjense en que es un color de alerta. Es un color de alerta. Por lo tanto, ese dato que no, para nosotros no es reconocible, podría ser que sí cumpla con los otros requisitos. Podría ser que sea una señal de alerta en algún cartel, en algún lugar, en algún contexto, donde esté representando la alerta amarilla, ¿sí? Que podría ser una alerta climática o de algún otro tipo, alertando de algún peligro, ¿sí? Pero resulta que si no lo podemos reconocer, de nada sirve. Para nosotros no va a ser información. ¿Se entiende la idea? Bueno, con los otros datos en forma similar. Fíjense que el otro dato que está acá es Francisco, que diríamos que es reconocible, porque obviamente hasta podemos decir que es un nombre, ¿no es cierto? Un nombre de persona, pero diríamos que es íntegro ese dato. Francisco, ¿qué opinan? A ver, alguno de ustedes que me diga, ¿les parece que es un dato íntegro? ¿Está completo? Yo diría que no, si fuera una nómina de una empresa, tendría que tener el apellido mínimamente para que sea un dato completo, digamos. Claro. Pero digamos Perfecto, que bien. no nos dice O sea, nada. un dato íntegro no es un dato, pero no íntegro, reconocible Claro. hasta cierto punto, digamos. Claro. Sí, 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 todo, a ver, muy bien lo que dijiste que hasta cierto punto, porque fíjense en que todas estas características son relativas, ¿sí? Es decir, depende del observador, depende del receptor, del que está viendo los datos, ¿sí? Ya sea, bueno, por supuesto, una persona o un sistema informático que esté analizando estos datos, ¿sí? Perfecto. Digamos que en general uno podría decir que Francisco es un nombre y si lo vemos desde el punto de vista de los datos personales, y no me serviría de mucho porque no conozco ni el apellido o el segundo nombre, etcétera, así que podríamos decir que no es íntegro, ¿sí? En determinada situación uno puede decir no es íntegro, ¿sí? Aunque repito, es relativo. El otro número que aparece acá, 4.936,
Y también es reconocible, obviamente, es un número, ¿no es cierto? Pero de ahí a que sea íntegro, y no sé porque hay otra cuestión que está más allá de íntegro, de esa característica, que es inequívoco. ¿Sí? Podría ser íntegro, podría ser que sea completo, ¿sí? Pero ¿qué es 4.936? ¿Es una cantidad? ¿Es un precio? ¿Es un código de la clave de algún sistema de acceso? ¿Qué es 4.936? Entonces ahí nos está faltando el contexto para saber si es íntegro y también, sobre todo, si es inequívoco. ¿Ah? O sea, supongamos que sea íntegro, pero no es inequívoco. ¿Sí? Hace falta darle un contexto, decir de qué se trata, qué es ese número. ¿Ah? Bien, lo mismo que el dato que sigue, 20-etcétera-7, uno podría presumir que es un quill o un quit, ¿sí? Porque tiene ese formato, ¿sí? Que es muy conocido. Podríamos, bueno, supongamos entonces que sea un quit. Podríamos decir que es reconocible, que es íntegro, que es inequívoco. Ahora, ¿es relevante? Y ahí entramos ya también al tema del contexto, porque va a depender, ¿no es cierto?, de en qué contexto estemos analizando ese dato para que sea o no relevante. ¿Sí? Bien, lo mismo que los otros. Maipú 325 podría ser una dirección, pero también iríamos a la característica de relevante o inclusive inequívoco. Porque fíjense que Maipú 325, suponiendo que sea una dirección de algún domicilio, pero ¿de qué localidad? ¿De dónde? Podría ser de muchas partes. ¿Sí? En Tucumán tenemos la calle Maipú, pero también está en otras localidades. ¿Me entienden? Entonces, bueno, esos son los detalles que muchas veces uno no los tiene en cuenta y que son muy importantes a la hora de procesar los datos, ¿sí? Y de considerar si son o no información para el problema o para la decisión que yo tenga que tomar, ¿no? Lo mismo que el 25, con ese símbolo, digamos, del círculo y la letra C. Bueno, obviamente que uno dice, bueno, esos son 25 grados centígrados. Perfecto, bien. Pero podría ser otra cosa, ¿sí? Y en cuanto a relevante, y también faltaría el contexto para saber si es relevante o no. Perfecto. Bueno, en la tabla de abajo, ahí ya tenemos un conjunto de datos en cada una de las líneas. Y la pregunta es si eso no es información. Y como ya sabemos que es relativo, para cada uno. Pero puede ser que falten algunos detalles, ¿sí? O que haya algún detalle que para mí no implique información. Por ejemplo, la primera línea que dice 040522, fíjense en que eso podría ser una fecha, pero ¿qué fecha? A ver, ¿qué fecha es el 4/5/22? ¿Qué fecha piensan ustedes que es? ¿Qué fecha 4 de sería? mayo del año 2022. Perfecto, eso es lo Pero que puede uno... ser abril también. Pero también podría ser abril si esa fecha está dentro de un contexto de un país de habla inglesa o dentro de alguna Pero información. tampoco no dice el año en realidad, porque podría ser 1922. Exactamente. Puede ser, 2022, Exactamente. puede ser 1822, sí, ¿no? Perfecto, exacto. O sea, que ahí nos está faltando el contexto para saber de qué fecha se trata. Pero bueno, si nosotros suponemos que este conjunto de datos lo estamos viendo dentro de alguna aplicación que nos brinda
pronósticos de clima, vamos a suponer entonces que es, bueno, y además el otro dato que dice Cava, que yo puedo interpretar como el nombre de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con esos dos datos yo podría presumir de que se trata del 4 de mayo del 2022, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, y hay dos datos, uno de temperatura máxima, que también está abreviado, pero yo puedo fácilmente interpretar que se trata de temperatura máxima 30 grados, y 70% de probabilidad de lluvia. Eso me pinta ahí un pronóstico del clima. Podríamos suponer que es reconocible. ¿Es íntegro o hay algún detalle que está faltando? ¿O es inequívoco? Íntegro y también inequívoco. Puede ser grado centígrado o Fahrenheit. Claro, exactamente. Me está faltando la unidad de la temperatura, porque dice 30 grados. Claro, normalmente nosotros los expresamos a la temperatura en centígrados, ¿sí? Pero si, no sé si a ustedes les pasó muchas veces que cuando interactúan con Google a través de audio, y por defecto Google es muy frecuente que les dé la temperatura en grado Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy específico y preguntar la temperatura en grados centígrados. Bueno, entonces si yo tengo temperatura máxima 30 grados, en realidad no es inequívoco. Podría ser que haga frío si fueran Fahrenheit, o podría ser que haga calor si son centígrados. Bien, lo del 70% de probabilidad de lluvia, bueno, eso me da un pronóstico de una probabilidad alta de lluvia. Por lo tanto, suponiendo que esta información, que este conjunto de datos, yo lo esté manejando en un contexto de viaje, tengo que viajar a Buenos Aires en esa fecha, ya estamos próximos a esa fecha, supongamos, y yo consulto, bueno, eso podría ser relevante para saber, ¿no es cierto?, qué ropa llevar, o para saber si llevo o no un paraguas, etcétera, para tomar decisiones, ¿sí? O sea que podría ser, en base a todas esas suposiciones que estamos haciendo, podría ser una información, ¿sí? Pero, como vemos, sigue siendo relativo el concepto. Lo mismo que la línea de abajo, que claramente me está dando el quit de una persona, porque dice Francisco López, me da la condición en el IVA, me da una dirección, ¿sí? Bueno, también podríamos encontrarle algunos detalles de integridad, porque me está faltando la localidad, por ejemplo, ¿sí? Pero suponiendo que estos datos sean reconocibles, íntegros, inequívocos, el último o la última característica importante es si es relevante o no, ¿sí? Podría ser relevante en el caso de que yo esté por facturar y sea un cliente, entonces necesito seguramente estos datos y tal vez otros más, ¿no es cierto? Bien, y la última línea claramente está describiendo un vehículo, ¿sí? Un ómnibus, seguramente, porque dice línea 12, podría ser una línea de colectivo. Bueno, me da la marca Mercedes-Benz, el color azul y el dominio, ¿sí? La chapa patente. Ahora digo, suponiendo que sea reconocible en el sentido de que yo sepa interpretar cada uno de estos datos y que sea íntegro, inequívoco, ¿para quién sería relevante? Con lo cual sería una información. ¿Para quién podría ser relevante estos datos? Por ejemplo. Para alguien que tenga que viajar en colectivo. Para los Para policías. alguien que tenga... Ajá. La policía, A ver, ya vamos a hacer un análisis, ¿no?, de esa respuesta. Pero a ver, alguien más que diga para quién podría ser relevante. Para la misma empresa. Un inspector de tránsito. Para un inventario. Policías también. Perdón, para un inspector de tránsito. ¿Y alguien más se superpuso? No escuché. Sí, para la misma empresa de colectivo para tener un control de sus móviles.
Perfecto. Bueno, Yo decía, podría ser el 911 en caso de algún hecho delictivo, por ejemplo. Son datos que perdón, disculpa, no te escucho, Franco, si podés hablar más fuerte. perdón. Sí, no, decía que puede ser para el 911, por ejemplo, para el caso de que haya ocurrido algún hecho delictivo, Perfecto, claro, sí, si hay algún incidente, Perfecto. Se dan cuenta que hay muchos contextos, muchas situaciones en las cuales este conjunto de datos podría ser relevante. Pero vayamos a uno de los casos que ustedes han mencionado, que es el de una persona que tiene que trasladarse en este ómnibus. Fíjense en que si yo quisiera trasladarme en este ómnibus, acá está faltando algo muy importante que yo necesito saber para tomar la decisión si voy o no en ese ómnibus. Y hay algunos datos que digamos que no me interesarían si yo lo que quisiera simplemente es trasladarme. ¿Qué dato estaría faltando? Que yo El horario. El horario del destino. El recorrido. Claro, el recorrido. O sea, el destino yo sí lo conozco, porque yo sé a dónde quiero ir. Yo conozco mi destino. Pero el recorrido del ómnibus es fundamental. Bueno, también, por supuesto, los horarios. ¿Sí? El recorrido, los horarios, desde el lugar donde yo voy a abordar, etcétera. Perfecto. Y fíjense en que hay datos que tal vez no me interesen. Seguro que la marca no me va a interesar. Allá, El dominio tampoco. ¿Ah? Claro, El dominio tampoco. El número de coche por ahí también es importante, me parece. La línea, decís vos que. No, el número de coche. El número, bueno, podría ser. Y porque de repente a veces. Como para identificarlo. Sí. Digo porque de repente a veces vos tenés un horario, digamos, de la salida de coche y hay varios coches, entonces lo termina de identificar con el número también. Claro, perfecto. Bien, bueno, perfecto. O sea, a lo que voy es que siempre es importante contextualizar el conjunto de datos para ver si es o no significativo. ¿Sí? Adelante, Inés. Bueno, no, pensé que querían acotar algo. Bueno, perfecto, ya se va entendiendo y fíjense en la importancia cuando uno empieza a analizar detalladamente estos ejemplos, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito porque tal vez este sea el tema más importante, pero tenemos que avanzar, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Bien, vamos a ir a la próxima diapositiva. Bueno, acá tenemos dos conceptos que son fundamentales dentro de todo este mundo de la programación, y que son el concepto de informática y telemática. Cuando hablamos de informática, que también se utiliza el término computación, lo que pasa es que son dos palabras que tienen distintos orígenes, pero se las utiliza como sinónimos, ¿sí? Informática, obviamente que es la conjunción de información con automática, pero tiene un origen francés. Es una palabra, informatique, del francés. En cambio, computación, ¿sí? Tiene un origen inglés, ¿sí? Y se refiere a la capacidad de cómputos, de cálculos, pero en definitiva, los dos términos se los utiliza como sinónimos. Bueno, informática dice conjunto de disciplinas que tienen como objetivo el estudio de métodos o técnicas para el tratamiento o procesamiento de la información en forma racional y automática. Fíjense en las palabritas que yo he destacado, ¿sí? Estamos hablando del objetivo de estas disciplinas que constituyen la informática, que es el de estudiar las técnicas para el tratamiento o procesamiento de la información, obviamente en forma automática. Pero fíjense en lo importante también de la palabra racional, porque de nada sirve
procesar en forma automática la información si no se lo hace en forma racional. ¿Y quién le da ese toque de racionalidad? El ser humano, la persona, los recursos humanos, ¿sí? Así que es muy importante porque siempre el ser humano es el que está dándole esa impronta a la informática, ¿sí? No es solo las computadoras o los programas, por más que hoy en día se hable mucho de inteligencia artificial, pero siempre el ser humano está por encima porque es el que está justamente dándole el aporte racional a esta temática, ¿sí? Bueno, sin ser futuristas, porque bueno, no sabemos cómo va a ir evolucionando, pero digamos que hoy por hoy se ha avanzado muchísimo en inteligencia artificial, pero sigue siendo el ser humano mucho más capaz en cuanto al concepto de inteligencia que cualquier software o máquina. Bien, telemática, por otro lado, es un concepto muy amplio, ¿no? Y muy importante porque es la conjunción de informática con telecomunicaciones. Y desde el advenimiento de lo que es Internet, en la década del 90, bueno, esto ha sido una revolución, ¿sí? Y telemática la tenemos presente todos los días porque todas las comunicaciones, la misma videoconferencia que estamos teniendo ahora, es gracias a esta disciplina, la telemática, ¿sí? Que nos está posibilitando transmitir información a distancia, ¿sí? Bien, pasando a otro tema que se suele confundir este concepto de sistema de información con el otro concepto que es el de sistema informático. Y fíjense la importancia de aclarar estos dos conceptos, porque cuando uno habla de sistema de información, ¿sí? Un sistema de información que por supuesto está compuesto por una serie de elementos como cualquier sistema, pero tiene como objetivo brindar la información a los distintos estamentos dentro de una organización, a las distintas personas dentro de una organización, ¿sí? Que pueden ser en estos tres niveles en general, ¿sí? Operativo, táctico, estratégico. Si ustedes se recuerdan del video que hemos visto de este ingeniero español, él hablaba de la importancia del conocimiento dentro de una organización, ¿ah? O sea, no solo de tener la información, sino de que la información fluya, de que la información adecuada para el nivel dentro de la organización le llegue a las personas que la necesitan, ¿sí? Así que, en ese sentido, los tres niveles, el operativo, el táctico y el estratégico, necesitan información específica para poder cumplir con sus objetivos, ¿sí? Perfecto, acá estamos hablando siempre de un concepto de información para la toma de decisiones, ¿sí? Y cuando hablamos de niveles tácticos y estratégicos, el nivel táctico es el nivel intermedio dentro de una organización, es el nivel de contralor, ¿sí? Es el nivel que controla de que todo se esté llevando a cabo de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Bien, es un nivel donde hay importantes decisiones que se pueden presentar, o sea, que se necesita tomar, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de una fábrica. Si ocurre algo dentro de la línea de producción, bueno, los encargados de controlar ese proceso y tienen que tomar decisiones. Y para eso hace falta información, ¿sí? Lo mismo en el nivel estratégico. En el nivel estratégico, que es el nivel más alto de una organización donde se define, ¿no es cierto?, el rumbo que va a tener esa organización, ¿sí? Por ejemplo,
si fuera una fábrica, y bueno, ahí se van a tomar las decisiones de qué producto se va a fabricar, ¿sí? Y hay que tener información del mercado, información de la competencia, etcétera. Así que en esos dos niveles, que son de mucha importancia, la toma de decisiones, se necesita información sintética y predictiva, es decir, información resumida, ¿sí? Y predictiva, o sea, que permita tener una, digamos, previsión de lo que puede ocurrir en el futuro, ¿sí? Bien, en cambio, en el nivel operativo, ahí se necesita información analítica, información más detallada, información más precisa de cómo se tiene que realizar determinada tarea, proceso u operación dentro de la organización que sea, ¿sí? Así que todos los niveles necesitan información. Y el sistema de información es el que se encarga dentro de la organización de brindar la información a los distintos niveles. Ahora, ¿con qué herramientas se procese esa información? ¿De dónde sacan esa información? Esa es otra cosa. ¿Se entiende? Ahora, actualmente, a nadie se le ocurriría un sistema de información sin alguna tecnología actual, como ser los computadores, o por lo menos algún dispositivo de acceso a Internet, algún dispositivo móvil, ¿sí? Pero en una organización ya pequeña o mediana, se necesita tener un sistema informático, y ahí es donde entra este concepto. Pero puede haber un sistema de información muy, digamos, básico, donde todo se haga a mano, donde no se requiera un sistema informático. Por supuesto que, repito, hoy en día eso es casi inexistente, ¿sí? Porque ¿quién no tiene, aunque sea una notebook, en su empresa, en su organización, para poder procesar datos, para poder obtener información a través de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el concepto, que es lo que me interesa que quede claro, no tiene nada que ver con el concepto de sistema informático, ¿eh? Si nos remontamos a muchísimos años atrás, los sistemas de información existían lo mismo, ¿eh? Y las computadoras ni siquiera existían. Hablamos que a principios del siglo XX. Perfecto. Bueno, entonces, yendo ahora sí al concepto de sistema informático, ese sistema es el que contiene como tres pilares o elementos fundamentales: el hardware, el software y los recursos humanos, ¿sí? Que ya vamos a analizar un poquito. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Sí? El objetivo de un sistema informático es el de aumentar la calidad de la información que contiene ese sistema, ¿sí? Es decir, procesar datos para obtener información y procesar información para obtener información de mayor calidad. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que se haga con esa información? Esa es otra cuestión. Esa es una cuestión del cliente, del usuario del sistema informático. Podría ser un sistema de información que requiera del sistema informático la información adecuada para brindarle a las distintas, ¿sí?, personas dentro de una organización. Perfecto. Bueno, como bien lo dice acá, digamos, las tareas que se llevan a cabo dentro de un sistema informático involucra procedimientos operativos, administrativos, funciones de entrada, almacenamiento, comunicación, procesamiento, control, salida, etcétera, ¿sí? Todo eso es lo que se hace dentro de un sistema informático. Bien. Analizando ahora un poquito en detalle el concepto de hardware, que como todos tal vez sepan, la palabra hardware tiene un origen
antes del advenimiento de la computación, el significado es ferretería. Y muchos, por supuesto, comercios en países de habla inglesa llevan como nombre hardware, pero obviamente que se refieren al concepto de ferretería que tenemos nosotros en español. Pero dentro de informática, hardware, debido a que hard significa duro, ¿sí? Algo rígido, duro, bueno, se ha dado por llamar a todos los elementos físicos, a los elementos tangibles dentro de el proceso de almacenamiento y comunicación de datos, o sea, dentro de un sistema informático. Y acá en esta ilustración, bueno, tenemos todos esos componentes, ¿sí? Desde la CPU, los periféricos, las impresoras, las memorias, las fuentes de alimentación, los cables, teclado, un cooler, bueno, todo lo que sea tangible, lo que sea físico, ¿sí? Como dice acá, comprende todos los dispositivos mecánicos, magnéticos, ópticos, eléctricos, electrónicos, ¿sí? Y se suele clasificar en CPU, que significa unidad central de procesamiento, ¿sí? La CPU, que es el computador propiamente dicho, y los periféricos, que son todos los dispositivos que conectamos con el computador para que podamos comunicarnos con el computador o CPU, ¿sí? Es decir, el teclado, la pantalla, las unidades de disco externo, bueno, todo lo que serían los elementos para poder entrar, salir y comunicar datos. Por otro lado, el software sí es una palabra nueva, ¿sí? Que no existía antes de la era de la informática, ¿sí? Por analogía con hardware, software, como soft significa algo blando, algo flexible, bueno, se le ha dado por llamar a todos los elementos no tangibles dentro de un sistema informático, ¿sí? Es decir, son todos los elementos necesarios para la explotación, funcionamiento, operación del sistema informático. Desde ya que el hardware, sin el software, prácticamente sería inútil, ¿sí? O sería muy, muy, digamos, ineficiente. Perfecto, entonces comprende fundamentalmente todos los programas, pero no son solo los programas, o sea, software no es sinónimo de programa, porque también forman parte del software todos los procedimientos, todas las normas, toda la documentación, en general toda la información necesaria para que esos programas puedan funcionar y ser de utilidad dentro del sistema informático. Y acá la clasificación que se suele hacer es entre software de base y software de aplicación, que ya vamos a aclarar de qué se trata, ¿no? Bien. Por último, el tercer elemento, y yo diría el más importante, si queremos darle una prioridad, los recursos humanos. Los recursos humanos son todas las personas que intervienen en el sistema informático, desde los usuarios de ese sistema, los operadores, las personas que lo operan, que trabajan con ese sistema, que lo manejan, ¿sí? Los técnicos, ya sea de mantenimiento de hardware o de software, obviamente los programadores, que nosotros diríamos que son las estrellas dentro de los recursos humanos de un sistema informático, los programadores, los analistas de sistemas, y siguiendo en una especie de jerarquía, las personas que son ya responsables de toda la gestión dentro de un sistema informático, y estamos hablando, por ejemplo, de los ingenieros, ya sea en sistemas de información o en computación o en informática, bueno, sin entrar en detalles de las distintas carreras que tenemos disponibles. Pero más o menos estos serían los recursos humanos más relevantes dentro de un sistema informático. Bien. Para poder ahondar un poquito en los conceptos
de lo que es un computador como lo conocemos hoy en día, es muy importante que podamos por lo menos tener una idea de los conceptos de analógico digital, como vemos acá en este GIF animado, ¿sí? Las señales analógicas son señales continuas en el tiempo, como podemos ver en este gráfico. Esta señal es lo que se llama una sinusoide, o una señal sinusoidal. Y como vemos también es resultado, ¿sí?, del recorrido circular de un vector, ¿sí?, matemáticamente hablando. Podríamos representar de esa forma una señal sinusoidal, ¿sí?, con las distintas posiciones de un vector giratorio. Bueno, eso tiene muchas implicancias en muchas áreas que no voy a entrar en detalle, pero el ejemplo tal vez más sencillo de lo que sería analógico es el reloj analógico, ¿sí? Que para poder determinar la hora nosotros tenemos que comparar la posición de la aguja más corta con la aguja más larga, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde estamos estableciendo analogías para poder interpretar, ¿sí?, para poder interpretar el dato que está representando, en este caso, la hora y los minutos. Bueno, y por otro lado tenemos las señales digitales. Las señales digitales son señales discretas en el tiempo, ¿sí? Fíjense en que en este caso un pequeño contador, acá arriba tenemos un contador binario y abajo tenemos el equivalente en decimal, el número equivalente en decimal. Y a propósito aprovecho para también comentarles la importancia que tienen las representaciones numéricas en los distintos sistemas de numeración, ¿sí? El binario, por excelencia, el sistema de numeración con ceros y unos, por excelencia es el sistema con el que funcionan internamente los computadores, así que uno no puede ignorar eso, ¿sí? Y por supuesto hay otros sistemas de numeración también posicional, como el octal, el hexadecimal, que ya tendremos oportunidad de comentar en otra clase, y obviamente el sistema decimal, que es el que nosotros normalmente utilizamos para representar los números. Bueno, pero acá en este concepto de señales digitales, fíjense en que son señales discretas en el tiempo, ¿sí? Acá en este gráfico de barras tenemos representado distintos valores discretos, ¿sí?, que los podríamos asociar con números del 0 al 9. Y acá abajo, en esta línea, tenemos lo que sería la representación binaria de cada una de estas barritas, ¿sí?, representadas con 4 barras que representa cada una un dígito binario, ¿sí? Fíjense que el 0 está representado con 4 ceros, en cambio el 1 con 3 ceros y una barra que representa el 1, lo mismo el 2, ¿sí?, lo mismo el 3, etc. Bueno, esto es simplemente una ilustración como para entrar en el concepto de lo que son señales analógicas, señales digitales. Otra cosa que podemos decir es que las señales analógicas, ¿sí?, se suelen representar utilizando números reales, o sea, números con fracciones. En cambio, las señales discretas se representan con números enteros, o sea, sin fracción decimal. Perfecto. El reloj, bueno, obviamente el reloj digital nos muestra directamente la hora, los minutos y los segundos con números, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿a qué viene esta introducción a las señales analógicas digitales? Y bueno, porque tenemos computadores electrónicos que funcionan con señales analógicas y con señales digitales.
Y hay también computadores que funcionan con las dos. Partes con una, partes con otra. Y son los llamados híbridos. Bueno, y dentro de los que serían los analógicos, como este computador que vemos acá, ¿sí? Que son mayormente utilizados en la industria o en algún tipo de laboratorio científico, están muy relacionados a los instrumentos de medición, por ejemplo, ¿sí? Y tienen como característica que todas las mediciones son de magnitudes eléctricas que varían en forma continua en el tiempo, como veíamos acá en esta imagen, ¿sí? Perfecto. Y que pueden representar, como decíamos, con números reales. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de un computador analógico? La velocidad. Un computador analógico es mucho más rápido que un computador digital, ¿sí? Porque maneja directamente a nivel eléctrico las operaciones. Pero bueno, eso es como para que tengan una idea de que existe y cuál sería, digamos, la utilidad. Por supuesto, son computadores de propósitos específicos, ¿sí? Lo mismo que tenemos los digitales, que son los computadores que uno maneja normalmente, y allí se dividen en dos, justamente los de propósito general, que son las computadoras, PC, notebook, etc., ¿sí? Y también los hay de propósitos específicos, como decíamos que son los analógicos. Sí, estos computadores de propósitos digitales, de propósitos específicos, es lo que se llama también, y se conoce hoy en día, como sistemas embebidos. ¿Sí? Los sistemas embebidos son computadores digitales de propósitos específicos, es decir, sirven para resolver un problema determinado. ¿Sí? No se los puede reprogramar para que hagan otra cosa, ¿sí? O por lo menos a nivel del usuario. Eso sería muy difícil o imposible. Entonces, son de propósitos específicos. En el caso de los digitales, manejan magnitudes eléctricas discretas en el tiempo, ¿sí? Señales que son pulsos eléctricos que representan ceros y unos. Básicamente se representa con números enteros y en binario. Después está, por supuesto, la representación de distintos niveles de abstracción, donde ahí entra también los lenguajes de programación, como vamos a ver, que manejan sistemas de numeración decimal, ¿cierto? Pero internamente, en realidad, las señales eléctricas que manejan los computadores digitales representan números en binario, ¿sí? Bueno, y por último los híbridos, que son una combinación de ambos, que es lo más común dentro de los computadores científicos o computadores en algunas, sobre todo en el área médica, son normalmente máquinas, instrumentos de medición, computadores como por ejemplo los tomógrafos o ese tipo de aparatos, ¿sí? Que tienen partes analógicas y tienen partes digitales, ¿sí? Bien, un pequeño gráfico para ver más o menos cómo es la evolución que ha tenido la computación y de paso también el impacto que está teniendo en las personas. Porque acá tenemos en este gráfico desde los primeros computadores a nivel comercial, que son de la década del 60 al 80, los mainframes, que eran computadores gigantes en cuanto al tamaño, pero que les puedo asegurar que no tenían más capacidad que un celular de hoy en día. Me refiero de procesamiento, ¿no? Más capacidad de procesamiento que un celular. Bueno, y estamos hablando ahí de 1 millón de usuarios. En cambio, cuando ya
se evolucionó a los llamados minicomputadores, ya se redujo el tamaño y se aumentó la capacidad, ¿sí? Ahí hablamos ya de 10 millones. Y cuando aparecen las computadoras personales en la década del 90 y digamos hasta el año 2000, que fue el auge de las computadoras personales de escritorio, bueno, ahí estamos hablando de 100 millones de usuarios, y saltamos del año 2000, en la primera década, digamos, del siglo XXI, a 1.400 millones con las computadoras que hoy en día son las que prevalecen, las que más se puede acceder, que son las portátiles, y con el acceso a Internet como un complemento fundamental. Bueno, y hoy en día, ¿sí? Estamos ya en la era de los dispositivos móviles, Internet móvil con los dispositivos como tablet o smartphone, y ahí estamos hablando ya de 5.000 millones, ¿no? Bueno, esto es como para tener una idea de cómo ha ido evolucionando e impactando en la sociedad toda la informática, la computación. Bueno, acá en este gráfico podemos observar los componentes de una computadora personal, componentes que, por supuesto, son muchísimos. Acá estamos mostrando tal vez los más conocidos o usuales o relevantes, ¿sí? Desde el gabinete que normalmente uno dice, bueno, esta es la CPU, y bueno, pero en realidad es el gabinete, y adentro está la CPU, porque la CPU central, la central de procesamiento único, ¿sí? O unidad, perdón, unidad de procesamiento central, es un chip, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Que está dentro de lo que sería la motherboard o tarjeta madre, y que es ahí donde se realiza el procesamiento, por lo menos el procesamiento más importante que se lleva a cabo, porque también puede haber placas gráficas donde también se hace procesamiento, pero bueno, todos estos elementos podrían estar dentro del gabinete, que llamamos CPU habitualmente, ¿no? Bueno, está por supuesto las memorias de disco rígido o duro, las unidades ópticas, también tenemos las unidades, ¿no es cierto?, para las memorias USB tipo flash, pero también están los otros dispositivos, obviamente, las memorias RAM, por ejemplo, fundamental para el funcionamiento del computador, y también la fuente de alimentación, los refrigeradores, ¿sí? Los disipadores de los coolers o ventiladores, los disipadores de calor, que normalmente están pegados justamente a los chips que consumen más energía, que son los del procesador, etc. ¿Sí? Bueno, por otro lado, sin entrar en detalles, esto por favor, para aquellos que no tengan conocimiento, es para simplemente ilustrarles, el microprocesador, que sería realmente la CPU dentro de la motherboard, bueno, es justamente la encargada de procesar toda la información. Así que por allí va a pasar toda la información, todos los datos que se vayan a procesar, ¿sí? Y yo voy a destacar simplemente tres partes. La unidad aritmético-lógica, que es una partecita dentro de la CPU, que es la encargada justamente de hacer las operaciones matemáticas, ¿sí? Aritméticas y lógicas. Después la unidad de control, que es justamente la que controla el funcionamiento de la CPU. Y por último, la unidad donde se encuentra la unidad de decodificación, donde se encuentra el intérprete de las instrucciones, de las microinstrucciones en realidad, que son las que ejecuta la CPU para poder llevar a cabo las instrucciones de un programa, ¿sí? Bien. Pasando ahora a la clasificación del software.
No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, por favor, me interrumpe, o si quiere preguntar algo, porque tal vez, no sé si voy muy rápido, si se va entendiendo. A ver. Sí, de 10, perfecto. Bueno, pero hice una pequeña pausa porque la verdad que creo que apreté el acelerador así de golpe, pero bueno. Esto es muy a título informativo. Es como para nivelar algunos conceptos que muchas veces uno no los tiene bien en claro, ¿sí? Pero bueno, ya cuando entremos más en la temática específica, vamos a ir un poquito más despacio, ¿ah? Así que bueno, les pido paciencia porque esta primera clase así introductoria puede resultar tal vez un poquito pesada, pero bueno, yo he tratado de brindarles la mayor cantidad de información para que ustedes tengan un conocimiento amplio de la temática para arrancar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, decíamos que la clasificación del software en software de base y software de aplicación. El software de base, como el nombre lo indica, es la base a partir de la cual van a poder llevarse a cabo los otros programas del software de aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el software de base? Y bueno, como dice acá, está constituido por todos los programas y la información complementaria, ¿sí? No nos olvidemos que software no es solo el programa, sino que hay toda una serie de información que lo complementa al programa, ¿sí? Que permite y facilita la utilización racional y eficiente del hardware. Fíjense lo importante de este concepto. Permite y facilita, ¿sí? En algunos casos, sin el software de base, sería imposible de trabajar con el computador. Por eso dice que permite. Y en otros casos sería muy difícil. Por eso dice que facilita. La utilización racional y eficiente del hardware, ¿sí? Porque claro, yo puedo utilizarlo al hardware ineficientemente y eso no sería deseable, ¿no? Entonces, el objetivo de este software es que sea lo más racional y eficiente el uso del hardware, para aprovecharlo al máximo, digamos, al hardware. Bueno, ¿qué es lo que incluye básicamente estos tres tipos de software, que son los sistemas operativos, que ustedes seguramente conocen? Es muy probable que todos conozcan el sistema Windows, que es el más habitual, pero también algunos ya incursionaron en el Linux o en el Mac OS, aquellos que pudieran tener algún computador de Apple. Bien, hay muchos más sistemas operativos que estos tres que acabo de mencionar, ¿sí? Y el sistema operativo justamente es el más importante dentro del software de base, porque es el que nos va a permitir poder hacer todo lo demás. Bueno, ¿qué es todo lo demás? Y bueno, ahí entran los programas utilitarios. Los programas utilitarios, bueno, son todos los programas que normalmente uno utiliza para desarrollar determinadas tareas específicas, ¿ah? Como por ejemplo las planillas de cálculo, un procesador de texto, el mismo PowerPoint con el que yo he desarrollado esta presentación, un programa para reproducir música, para reproducir video. Bueno, justamente acá en esta ilustración se ven estos iconos representativos de la infinidad de programas utilitarios que hay, ¿sí? Perfecto. Ahora, el tercer tipo de software de base está relacionado justamente con la programación, y son los traductores de lenguaje de programación, sobre los que vamos a abordar en la próxima clase más en detalle, porque ahí sí es importante que tengamos idea qué es o qué son los traductores de lenguaje de programación, ¿sí? Bien. Pasando ahora a
Perdón. Vamos. Ahí está. Pasando ahora a lo que sería el software de aplicación. Bueno, acá, cuando hablamos de software de aplicación, aunque el nombre sea un tanto obvio, estamos hablando de aplicaciones específicas de la resolución de problemas particulares, ¿sí?, de algún usuario particular, ¿sí? Por ejemplo, podría ser lo que yo estoy mencionando acá, pero hay obviamente infinidad de ejemplos. Podría ser un sistema para liquidar los sueldos, o para facturar, o gestión de usuarios, ¿sí?, para dar de altas, bajas, modificar los datos de alumnos o de clientes. Sistemas domóticos, podría ser un sistema para controlar todos los artefactos automáticos que hoy en día se pueden disponer en una casa. Podría ser un sistema de control de semáforos. Podría ser cualquier sistema particular que ustedes se les ocurra, ¿sí? Bien, y en este caso se suele hablar de 3 categorías de software de aplicación. Por supuesto que el que más nos interesa, tal vez, porque nosotros lo que vamos a pretender dentro de este conocimiento de la programación, es desarrollar programas, ¿sí?, desde cero, para resolver algún problema concreto. Entonces ahí es donde está el software a medida. El software a medida, ¿sí?, justamente es aquel que responde a los requerimientos del usuario 100%. ¿Sí? Bien, y que el programador lo desarrolla prácticamente desde cero. Bien. Por otro, en el otro extremo estaría el software enlatado o el software sellado, ¿sí? El software enlatado es aquel que uno compra a algún distribuidor de software, ¿sí?, que se adecúa medianamente a la necesidad que tenemos. Por ejemplo, podría ser un software de liquidación de sueldos, ¿sí?, que sea muy genérico y que a mí me sirva porque no quiero personalizarlo, y con que me permita ingresar las horas de trabajo, los datos de los empleados, etcétera, y me saque la liquidación del sueldo, no necesito que esté personalizado, entonces puedo trabajar con un software enlatado. ¿Por qué? Y bueno, porque el software enlatado no me va a permitir modificar absolutamente nada, ¿sí?, al usuario. Es un software rígido, que no me permite hacer la más mínima modificación. Y en el medio está lo que se llama software parametrizado, que es un software que, como el nombre lo indica, tiene una serie de parámetros que el usuario puede personalizar. ¿Ah? Por eso hay un poquito en los iconos que hemos puesto acá, ¿sí?, los tildes y la cruz. Yo puedo decir, bueno, este sí, este no, o lo puedo particularizar al parámetro, ¿sí? Puedo introducirle cierta impronta de mi organización, de mi comercio, de mi empresa. Perfecto. Ese, digamos, es intermedio, porque viene ya hecho también, uno lo compra y puede personalizarlo, ¿sí? Pero está dependiendo fuertemente, lo mismo que el enlatado, del proveedor del software, ¿sí? Bien. En cambio, con el software a medida, uno tiene todos los programas abiertos, disponibles, y por supuesto que no es que el usuario se va a ir a modificar los programas, pero están ahí disponibles. Uno podría contratar a cualquier programador y que lo modifique al sistema en el momento que uno quiera. Es decir, son software abiertos totalmente y hechos, repito, al más mínimo detalle a los requerimientos del usuario, ¿no? El software a medida. Perfecto. Bueno, vayamos ya a los últimos temas que tienen que ver con las funcionalidades de un programador. Son muchas
las funcionalidades de un programador. Pero acá he destacado 4 que son muy importantes. Un programador tiene que saber planificar, porque la planificación es fundamental para poder desarrollar un programa correcto, un programa eficiente. ¿Sí? Analizar el problema o situación que debe abordar. Analizar los requerimientos del usuario. Y hacer un plan o una planificación para la resolución del problema que se está planteando. También tiene que saber diseñar, ¿sí? El diseño, que es la construcción, por ejemplo, con diagramas de flujo, de las partes más importantes, por lo menos, del programa que tiene que desarrollar. Eso no solo le permite, como vamos a ver, porque esa es una de las herramientas que vamos a estudiar y con la que vamos a practicar los diagramas de flujo, eso no solo le permite entender al propio programador lo que está haciendo, lo que está planteando, la lógica de la solución del problema, sino que también es una herramienta muy importante para que otras personas, por ejemplo el cliente, u otros programadores, puedan entender la lógica del programa de una manera muy gráfica. ¿Sí? Bueno, entonces es muy importante saber diseñar la solución del problema. Una de las herramientas es el diagrama de flujo. Codificar, por supuesto que tiene que saber codificar. Cuando uno dice codificar, justamente es escribir las instrucciones en algún lenguaje de programación, como algunos que mencionaron al principio, algunos de ustedes, el Python, el Java, el C#, el JavaScript, etc. ¿Sí? Bueno, hay que terminar, por supuesto, aprendiendo un lenguaje de programación, cosa que en este curso no vamos a entrar en ese nivel, ¿no? Perfecto. Mantenimiento y actualización. El mantenimiento y actualización, que sería monitorear el funcionamiento del programa, hacer un seguimiento, ¿sí? Estar atento a cómo va desarrollándose el funcionamiento de los programas, corregir los errores que pudieran ocurrir, ¿sí? Y también hacer mejoras o modificaciones. Bueno, por otro lado, ¿qué habilidades requiere un programador? Y acá también he destacado las 4 que yo considero más importantes. En primerísimo lugar, tiene que ser muy curioso. ¿Ah? La curiosidad, esa ansia de investigar, de indagar, de profundizar, estar al tanto de los nuevos avances de la informática, para que las soluciones que propongan sean lo más creativas y eficaces. Es muy importante ser curioso dentro de esta actividad. Detallista. Bueno, creo que con el análisis que hemos hecho de los datos y de la información, con esos ejemplos, fíjense si no va a ser importante ser minucioso, ¿sí? En el momento de representar los datos, y mucho más cuando escribimos los programas. ¿Sí? Hay que ser muy minucioso, muy detallista, para que sean más entendibles, como dice acá, y para disminuir también la ocurrencia de errores. Autodidacta. Está bien, uno necesita una guía, necesita para dar los primeros pasos y para tener una formación mínima como programador, necesita seguramente de un docente o de un tutor, o de alguien que sepa un poquito más y que lo guíe, que le enseñe, pero en algún momento uno tiene que tener esa capacidad de autodidacta, porque permanentemente uno tiene que estar actualizándose, tiene además que tener esa capacidad de aprender por sí mismo para resolver problemas nuevos, que nunca los ha visto, y no tenga que recurrir a otro para que lo ayude.
autonomía a la hora de enfrentar, como dice acá, nuevos retos. Y por último, la adaptabilidad, que creo que es obvio que en la vorágine de los cambios tecnológicos, adaptarse a las distintas tecnologías o a las distintas situaciones que se pueden presentar en el ámbito laboral es fundamental para no quedarse y para poder seguir manteniéndose, ¿no es cierto?, en el lugar o mejorando el lugar donde uno se desempeña. Bueno, y esta última ya diapositiva que tiene que ver con las categorías que se suele dividir a los programadores. Y en ese caso, de acuerdo a la experiencia, se suele hablar de los programadores junior, de los programadores senior. Y creo que es casi obvio, bueno, son dos términos muy usuales en inglés. El programador junior se refiere a un principiante, a un programador que recién empieza, ¿sí? Que todavía no tiene demasiada experiencia. Y hay muchas empresas que buscan programadores juniors. Es más, no quieren seniors, no quieren gente que tenga mucha experiencia. ¿Por qué será eso? A ver si alguno de ustedes me dicen, ¿por qué yo quisiera un principiante? Porque es más barato, menos costoso para la empresa. Y porque sería Buen mucho punto. más fácil adaptarlo a la empresa. Muy bien. Perfecto. Son los dos motivos fundamentales por los cuales las empresas buscan muchas veces programadores junior. Primero porque, como dice acá el compañero, son más baratos, obviamente. Un programador junior se le paga menos. Y porque se puede adaptar más fácil a las normas, a lo que la empresa necesita. Pero por supuesto que también, obviamente, un programador senior, un programador con mucha experiencia, sobre todo en determinadas, ¿no es cierto?, herramientas, también son muy solicitados, porque las empresas también tienen situaciones en las cuales necesitan resolver problemas de complejidad y necesitan gente capacitada, gente con mucha experiencia en el manejo de determinadas, como decía, herramientas o determinados lenguajes o determinadas bases de datos o lo que fuera. Bien, perfecto. Pero desde el punto de vista de los tipos de programas que se suelen desarrollar, y ahí tenemos programadores de aplicaciones de escritorio, que diríamos que son tal vez los más básicos, ¿sí? O sea que no se necesita muchos conocimientos. Después están los programadores de aplicaciones móviles, donde ahí ya se necesita tener conocimientos de varias herramientas relacionadas justamente con la comunicación, con los sistemas, con las redes. Sistemas embebidos, bueno, ese es todo un mundo. Y en sistemas embebidos hay muchísima demanda de programadores para sistemas embebidos. Los sistemas embebidos, como yo comenté, dentro de, cuando hablaba de los computadores de propósitos específicos, los digitales de propósitos específicos, todo automatismo, todo sistema robotizado, ¿sí?, que hoy en día está muy en auge la robótica, la automatización. Cualquier dispositivo tecnológico, hasta los artefactos domésticos, tienen metido un sistema embebido adentro. ¿Y para qué vamos a hablar de los automóviles? Bueno, no nos vayamos a niveles más arriba que podrían ser los vehículos espaciales o los aviones. ¿Y quiénes desarrollan esos sistemas embebidos? Y bueno, hay programadores que se especializan en eso, así que es todo un campo laboral muy importante hoy en día. Bueno, después hablamos ya de los web, programadores web, y se suele distinguir el front-end del back-end. El web front-end, y bueno, son los programadores
que trabajan con las interfaces de usuario fundamentalmente. Al front-end se refiere a lo que el usuario ve, ¿sí? La aplicación visible para el usuario, ¿sí? Y en cambio, cuando uno habla del web backend, se refiere justamente a lo que está por atrás de esa interfaz de usuario. Ahí es donde están ya las bases de datos, donde están los servidores, donde se alojan esas bases de datos, y el manejo de toda la comunicación entre el front-end y el back-end. Bien, hoy en día son muy solicitados, como expresado acá, los programadores web full stack. Habrán visto seguramente en muchos avisos laborales que se buscan programadores full stack. Y bueno, ¿y qué es un full stack? Y bueno, es un programador realmente que sabe de todo un poco, o mejor dicho, de todo mucho, bastante de todo, que tiene conocimientos de front-end, de back-end, y por supuesto también mucha experiencia en programación en general. Así que sería tal vez dentro de todas estas categorías el más completo, podríamos decir, el de mayor, ¿sí? Conocimiento o capacidad. Perfecto. Bueno, para terminar, y un poco como motivador, por si hubiera alguno que todavía no está demasiado motivado para incursionar en este mundo de la programación, les voy a pasar un video de un par de minutitos para que ustedes vean cuál es el impacto y la importancia de la programación, y ya después hacemos el cierre de la clase, ¿sí? Perdón, ya les comparto, ¿no? Disculpen un segundito. Ahí ya les estoy compartiendo. A ver si está el sonido compartido. Sí, perfecto. Bueno, ahí veamos este pequeño video. What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and is able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but you know, what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, you know, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So how do you start?
I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map. See what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands or creating code, creating programs, is just a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats, people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happened. The magic happens when we're all on the same page, collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. I went on the Bureau of Labor Statistics for the United States, and there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, they're working in the government, they're working in typical technology jobs. But then, like, the rest of the pie, and it was the majority of the pie, just split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And what it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So you guys, what else? Who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. It really builds critical thinking, it builds problem solving, and it's something that they can then apply to math in the classroom or their reading skills. We integrated science with this programming,
and I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No. No. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bueno, no sé si les pareció interesante el video. Fíjense en que tiene unos cuantos años, del 2013, pero no pierde vigencia, sobre todo para nosotros. Para nosotros ese video es futurista, porque lamentablemente estamos atrasados unos 20 años más o menos respecto de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Así que para nosotros es futurista. Y esa es una ventaja que tenemos, porque todavía no ha llegado acá, a nuestro país, todavía esa necesidad que ya desde el 2013 estaba instalada en muchos países desarrollados que están carentes de mano de obra en muchos rubros, pero en particular dentro de la programación. Así que es muy oportuno que nosotros veamos lo que ya ha ocurrido en otros países y que va a empezar y que ya está ocurriendo acá también, porque hay mucha demanda. Fíjense que otro detalle, esas empresas que muestran ahí, empresas de desarrollo de software, donde se los ve a los trabajadores en ese ambiente tan, que parece mágico, de película, pero si ustedes visitan o si alguno ya conoce, todas las empresas de software, inclusive las que tenemos acá localmente, por supuesto, o sea, no son distintas, tienen esa impronta, tienen esa particularidad de tratar de mantener ambientes de confort para sus trabajadores, porque la programación así lo requiere. Requiere que la persona esté totalmente cómoda, que se sienta bien, porque necesita trabajar con su intelecto, necesita ser creativo, necesita estar relajado, estar en un ambiente donde, como les decía, se sienta realmente a gusto. Así que no es fantasioso lo que hemos visto en este video, ni siquiera en nuestro contexto, que como les digo, lamentablemente estamos atrasados, tecnológicamente hablando, bastantes años. Bueno, chicos, espero que les haya sido
útil la información que hemos estado manejando en esta clase. Les pido disculpas si ha sido un poquito, tal vez, pesada, porque ha sido mucha exposición. Los invito a que participen en el aula virtual, en el foro colaborativo, poniendo algún aporte o haciendo alguna consulta. También en el glosario, como les he pedido ahí en el mensaje que ya está en el aula virtual, en la cartelera de anuncios. Y vamos a continuar la próxima semana, ya abordando un poquito más específico los temas relacionados con la programación, ¿sí? Y cuando empecemos ya con la parte práctica, como les decía, vamos a realizar actividades grupales y ustedes van a tener que hacer alguna producción, ¿sí? Pero todo va a estar dentro del nivel con el que vamos a ir desarrollando, que va a ser desde cero, ¿sí? Así que bueno, les reitero las gracias y seguimos en contacto. Si alguno quiere comentar algo o hacer alguna consulta, ya estaríamos cerrando con esto la clase. Muy bien. Seguimos entonces en contacto. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, ¿sí? Que anden bien. Hasta el miércoles, profe. Chao, chao. profe. Chao a todos. Profe, yo te quería comentar que todavía no he podido entrar al aula virtual al campus. Estoy con inconvenientes de acceso. No sé si es que ya has dado alguna actividad ahí en el campus, o la va a dar durante la semana, pero bueno. No he tenido la oportunidad todavía de poder ingresar. Bueno, yo te pediría que te pongas en contacto con las personas que están coordinando, ahí en el mismo grupo de WhatsApp, o si tenés el contacto de la coordinadora acá de la universidad, ¿sí? Para que te puedan solucionar a la brevedad. No sé si vos ya hiciste, digamos, el reclamo. Sí, yo mandé un correo, ya mandé como 3 correos. Alejandro, te pediría que lo pongas en el grupo de WhatsApp. Lo puse porque también. Ahí también. También lo puse. Bueno, ya voy a ver entonces de que la coordinadora, la licenciada Fátima Romero, ya la voy a poner al tanto. Perfecto. Bueno, sí, no sé si el problema habrá tenido que ver porque yo alguna vez fui alumno de la facultad y quizá haya perdurado el usuario que estaba antes, no sé. Bueno, podés probar con tu usuario anterior. No, bueno, sí, pasa que ya fue hace muchos años, la verdad que no me acuerdo, pero probé con varios, no pude acceder, digamos, se me complicó para acceder. Porque normalmente es el número de documento, el usuario. Y la contraseña inicial y después ustedes tienen que cambiarla. Bueno, Alejandro, yo voy a ponerle al tanto ahora a la coordinadora para que trate de solucionarte a la brevedad, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias, excelente la clase. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Profe? Sí. Disculpe una consulta. Sí, Cristian. El tema de la presencialidad, o sea, ¿hay que estar presente en las clases, sí o sí? Sí, es un requisito tener un porcentaje por lo menos de un 70% de las clases. De todas maneras, para que ustedes dispongan del material que se ha desarrollado, vamos a subir la grabación de todas las clases. Pero sí, es importante porque ya vamos a empezar a hacer actividades de práctica donde va a ser importante que ustedes participen en la clase, ¿sí? Bien. Claro, no entiendo, era solo... Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Luego. Perdón, Cristian, sí. No, bien. le decía que se me complica por el tema de vacaciones, pero no hay problema. Bueno, perfecto, muy bien. Hasta luego, que anden bien.